Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Mucho se ha escrito sobre el éxito del repartero cubano Bebechito en su reciente concierto en Miami y también de la inusual deferencia de la dictadura cubana y sus voceros por el cantante. En este caso, hoy nos preguntamos, ¿están siendo utilizados por la dictadura Bebechito y otros artistas de su estilo mientras la censura se mantiene férrea con el resto? Hoy hemos invitado al artista plástico Julio Llopis Casal del Observatorio de Derechos Culturales y al periodista Alfredo Herrera, colaborador de Diario de Cuba. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Julio Llopis, la acogida prestada por el régimen cubano al éxito de Bebechito en Miami llama la atención, sin dudas, pero tampoco es que sea la primera vez que suceda. Así ha sido más o menos siempre, con presentaciones, por ejemplo, de Silvio Rodríguez en el propio Estados Unidos o en otras partes, con buena fe o incluso con el Ballet Nacional de Cuba. ¿Cuál sería la diferencia en esta ocasión? Bueno, la diferencia creo que tiene que ver, en primer lugar, con el número, el alcance. Bebechito en particular y el reparto en general es una inflexión de la música popular, una cultura más allá de la propia música, que maneja unos números, un alcance que Silvio Rodríguez, por citar un ejemplo puntual, no tiene, por razones que tienen que ver, en primer lugar, con la tecnología. La tecnología permite que haya una relación interactiva con la popularidad del artista en cuestión, que en épocas en que Silvio Rodríguez se consolidó como un actor cultural al interior de la cultura cubana, no existía esta posibilidad. En segundo lugar, yo creo que la diferencia fundamental también tiene que ver con que el reggaetón, el reparto, en este caso de manera más precisa, ha sido un ritmo, un modo cultural sistemáticamente satanizado por parte del castrismo, que en los últimos tiempos, en los últimos años, ellos han aprendido de manera discrecional, es importante decirlo, han aprendido a usarlo a su favor. Y entonces suceden cosas como las que se han visto recientemente, que un caso puntual es el hecho de que en los medios oficiales, en los horarios estelares, se haga referencia como simple noticia al suceso del concierto de Bebechito en Miami. Alfredo Herrera, ¿está justificado el estado de opinión que se ha levantado tras este concierto y después de la actitud silenciosa del artista? Bueno, lo primero saludar a toda la audiencia de Diario de Cuba. Yo creo que si no se puede calificar de justificado, cuando menos es entendible ese estado de opinión. Sobre todo por quien lo manejó, quien lo colocó como tema de debate en las redes sociales, en medios independientes, influencers. Y este caldo de cultivo se desarrolló, por decirlo de alguna forma, en la comunidad de cubanos exiliados, fundamentalmente en los Estados Unidos. Y es muy entendible de que la gente cuestione cosas que se fueron conociendo con el paso de los días con respecto a este concierto. Una de ellas, por ejemplo, es la participación de una de las hijas de Fernando Rojas, que se llama Amalia Rojas, en el equipo de producción de este concierto. Y también una de las personas que estuvo encargada de la producción, que sí tuvo quizás más responsabilidad dentro del proyecto, es un señor que se llama Helio, que tiene que ver con un bar que hay en La Habana que se llama Mi y Tuyo. Un bar que a lo largo de los últimos, digamos, 5 años ha acumulado varios episodios que lo vinculan con el entramado de bares como el F, que dirige Sandro Castro. O sea, que es un señor que ha trascendido, que mantiene vínculos con el poder en Cuba o con elementos asociados, o sea, con otras personas asociadas directamente al poder en Cuba. De momento, el punto que trascienden estos detalles, es entendible que la gente se enerve un poco y que la gente cuestione cómo dentro de la comunidad cubana, en un estadio asociado a la Universidad de la Florida, que es también un referente desde el punto de vista académico para la comunidad de cubanos que se ha sentado allí en los últimos 60 años, se haga un evento como este y que esté banado por personas que estén asociadas al poder del régimen cubano. Eso es lo que ha fomentado o lo que ha disparado este estado de opinión, que básicamente se basa en cuestionar la legitimidad de un proceso como ese, de una actividad como esa, un concierto como ese, dentro de los Estados Unidos. Y que sobre todo que convoque a tantas miles de personas. El estadio tiene una capacidad de 20.000 personas.
pero no todas las gradas del estadio se vendieron. O sea, el estadio no se llenó por un problema técnico, o sea, no, como había que poner una tarima, era imposible llenar todas las gradas del estadio porque simplemente iban a haber personas que no iban a ver el concierto. Entonces, vamos a suponer que hayan ido 15.000 personas. Es un número bastante considerable, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Julio, que este artista, Bebecito, es un representante prominente del reparto, y el reparto es un género con un éxito relativamente nuevo, aunque lleva más de 10 años existiendo, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, es cuando ha despegado de la mano de otras personas, como es el caso de Roberto Ferrante, que dirige una disquera en Cuba, o sea, un italiano extranjero que desde hace más de 15 años hace negocios musicales en Cuba, algo que solamente de plantearlo como idea ya te obliga a pensar en que tiene vínculos con el gobierno cubano, o cuando menos goza de prerrogativas por parte del gobierno cubano. Y entonces que este artista haya ido a Miami a cantar reparto, que haya llenado un estadio, tantas miles de personas, es algo que al núcleo, por decirlo de alguna forma, duro del exilio cubano le ha tocado, porque o sea, son cosas con las que no se esperaban a ver. Y aunque, como tú decías, Michelle, ha pasado en otras ocasiones con otros grupos, dígase los Bam Bam, dígase mismo Silvio Rodríguez, con Buena Fe creo que también recuerdo que pasó, con otros reggaetoneros, por ejemplo, como es el caso del Tiger, hace como unos 2 años también pasó una manifestación que convocó Taola y tal. Este caso es un caso masivo que cuenta directamente con personajes asociados al régimen cubano y representa a una cultura bastante joven, como es el caso del reparto, el éxito que tiene. Julio, estamos ante una versión cubana de ese término que han acuñado los venezolanos últimamente del enchufismo, de los enchufados, de los que están cerca del poder y tienen determinadas prerrogativas a las que el resto no puede llegar. Yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta algo a lo que Alfredo hizo referencia. No solamente se trata de que Bebecito sea un exponente prominente, probablemente el más dentro del reparto, sino de que es un exponente del reparto que está manejado, está gestionado por Roberto Ferrante, que, como bien ha dicho Alfredo, es un ciudadano italiano que lleva más de 15 años haciendo negocios en general con la música cubana, y en los últimos años saben quienes consumen esta cultura que está detrás de algunos de los grandes movimientos del reparto y de la música popular cubana del momento, de modo general. Teniendo esto en cuenta, yo creo que aquí hay un elemento fundamental para pensar en qué es un enchufado. ¿Por qué? Sabemos que la excesiva ansia de control del castrismo conlleva que, por decirlo rápido y pronto, no se mueve una sola piedra al interior de la isla sin que ellos sepan. El hecho de pensar que hay un italiano, una persona que no es cubana, ocupándose de manera independiente, porque Planet Record, que es como se llama su disquera, hasta donde se sabe no está adscrita al Instituto Cubano de la Música ni ninguna otra instancia institucional controlada por el Estado cubano. Si esto sucede, es muy probable, por no escupir para arriba y cuidar el techo, que esto esté sucediendo con la anuencia total del Estado, lo cual indicaría a pensar en un enchufismo. Pero diría algo más. El concierto ha trascendido que fue organizado por Plus Media, que es de la misma manera una iniciativa que se dedican a la producción musical, entre otras cosas, no controla la complejidad de la empresa, que está llevado por cubanos, que en este caso específicamente se trata de Michael Barza, que es un productor que tiene que ver con el mundo específico de la música, y de Luis Mario Hell y Robin Pedraja, que también sabemos que son personas que han estado por muchos años detrás de Estudio 50, un estudio enfocado en la producción ya más desde el punto de vista visual. Lo mismo pasa respecto a Planet Record de Roberto Ferrante. Es una iniciativa independiente, pero por otro lado sabemos que el Estado no permite que este tipo de movidas estén dadas por instancias o personas sobre las que no haya absoluto control. Por citar un ejemplo puntual, el único número de la revista Vistar, que es una revista que producía Estudio 50 y otras personas, el único número impreso, es una revista que algunas personas de la audiencia recordarán que circulaba fundamentalmente de manera digital. El único número impreso
sucedió, se imprimió en el contexto de la muerte de Fidel Castro, y la portada de este número era totalmente negra y tenía el rombo característico que sintetizaba la imagen de Fidel Castro. Con esto, lo que quiero decir es que hay bastantes indicios para pensar que hay interés por parte del Estado a través de instancias que, por independientes que sean, o bien responden a sus intereses o bien pudieran posicionar un discurso conveniente para el control político del país. Pensar en esto yo creo que son elementos suficientes, Michelle, para pensar que estamos hablando de un enchufado, independientemente de que esto no tenga que ver de manera directa con la música y con lo que proyecta Bebecito como artista. Alfredo, ¿se puede ser hija de Fernando Rojas o hija de Fernando Rojas con prerrogativas determinadas? Son dos cosas distintas, ¿no? No elegimos a nuestros padres, conocemos perfectamente a Fernando Rojas, lo hemos sufrido en carne propia, pero no se queda ahí, ¿no? Va al exilio, pero parece que sigue con determinadas conexiones con el castrismo. Sí, hay un detalle interesante en cuanto a esto. Esta chica es una chica bastante joven, pues demás, coincidido generacionalmente con un grupo de artistas, actores, cantantes, comediantes, que van desde actores de Vivir del Cuento, por ejemplo, en el caso de Marlon Pijuán, chico bastante famoso en Cuba también, hasta, no sé, cantantes que ha coincidido bastante con ellos, suele publicar muchas fotos en redes sociales ella. Entonces, además de ser hija de Fernando Rojas, creció en un contexto generacional muy presto para hacer las cosas que ha terminado haciendo. ¿Qué es lo que hace esta chica? Desde que ella vive en Cuba o desde que estaba establecida en Cuba, ella organizaba conciertos, organizaba actividades, pero también pesaba el hecho de tener acceso a determinadas figuras, a determinados poderes o prerrogativas de las cuales no gozaban otras personas que se dedicaban a lo mismo. Y recordemos que ser productor artístico, por decirlo de alguna forma, es una cosa que depende de tener muchos contactos, es algo que depende de tener muchas conexiones con personas, con instituciones. Y qué mejor que dedicarte a eso siendo hijo de Fernando Rojas, una persona que lleva más de 30 años haciendo el mismo trabajo, o sea, un censor cultural, un tipo que tiene un cargo político dentro de un ministerio que controla algo tan vasto dentro de un país como lo es la cultura, algo que va desde la exposición de una obra de arte en una galería hasta las celebraciones que se hacen en Remedios, por poner un ejemplo bastante grande. Y entonces, nada, esta chica goza de una serie de ventajas y ahora las ha llevado a Miami porque estas personas con las que ella coincidió en Cuba se fueron a Miami, emigraron a Miami y forma parte de macroeventos súper importantes como este concierto de Bebecito. Vamos a conectar ahora con el periodista Mauricio Mendoza, también colaborador de Diario de Cuba, y queremos saber su opinión sobre si Bebecito está siendo o no utilizado por la dictadura. Hola Michelle, con respecto si el Bebecito está siendo utilizado o no por la dictadura y si su música está siendo utilizada como un método de régimen, de manipulación o tal, yo la verdad que no puedo hacer esa afirmación. Es obvio que al régimen sí le conviene siempre que los artistas que sean más populares, si bien aunque no les hagan promoción, no se manifiesten, y bueno, el Bebecito, este tipo de artista, no se manifiesta, y es obvio porque es un género que nunca se ha manifestado contra nada y que su función siempre ha sido entertainment, y se ha creado mucha polémica por lo que dijo Díaz-Canel, que si el reggaetón, que si lo tenían en plan, pero no, ¿sabes? No puedo decir que sea yo no tengo las pruebas de que haya un plan directo así macabro y maquiavélico, ya sea con el Bebecito o con los demás reggaetoneros. Que hay reggaetoneros que se mantienen en la línea y que no se meten en nada para mantener su postura, sí, es obvio, porque nunca lo han hecho.
creo que se habla más desde sectores del exilio y desde afuera de estos artistas y que se polemiza más desde afuera de estos artistas que lo que a veces hablan las instituciones del régimen. Es un tema de que yo, sabes, para mí es de libertad de expresión. Cada cual tiene el derecho de opinar, de expresarse a favor, en contra o de abstenerse. Y artistas como el Bebecito y otros reggaetoneros se abstienen y yo lo veo en su derecho total. Para mí ellos no son culpables de que Cuba lleve 60 años de dictadura, más de 60 de la inflación. Ellos son personas que están intentando buscarse la vida a como pueden y esa es la forma que han encontrado. Julio, ¿estamos ante un tema de libertad de expresión como plantea Mauricio? Obviamente sí. Por un lado, quisiera retomar algo que dice Mauricio, que tiene que ver con el hecho de que históricamente el reggaetón, el reparto, la música popular en general, sobre todo la producida en Cuba y sobre todo la que tiende más a lo mainstream que lo marginal, no se han ocupado de estas cuestiones. Sabemos que el reparto, el reggaetón, como lo fue la timba, en algún momento, sobre todo, funcionan como cronistas sociales, o sea, lo que conflictúan, lo que cuentan en sus canciones tiene que ver más con la vida social, más allá o más acá de la política y no con el cuestionamiento directo a la vida política en sociedad, como sí puede pasar con el rap, por poner un ejemplo puntual. Es cierto que esto es así. Por otro lado, Mauricio habla de que las personas, en este caso Bebecito, tienen todo el derecho a decidir sobre de qué hablan o no. Pero creo, para cerrar esto que me estás preguntando, que estamos ante un problema de libertad de expresión, porque independientemente de los derechos que tenga Bebecito, independientemente de lo que sea ya tradición al interior de la cultura que practica, que en este caso es el reparto, a él le toca ser emplazado públicamente y que se ponga un reflector o que se enfatice sobre el hecho de lo que él dijo o deja de decir por una cuestión simple. Sí, en algunos medios y sí en las redes sociales en general se vuelve noticia y hay un gran alcance por el hecho de que nació su hija pequeña, por poner un ejemplo puntual. Si esto sucede, también a Bebecito le toca, como le toca a tantos artistas en el mundo, que se genere un debate más, menos polémico, menos agresivo, en torno a que él se haya posicionado o que haya dicho algo en un concierto o no, porque se trata de que es un artista cubano que ha asistido al clímax de su carrera en este momento, en un momento en que paradójicamente Cuba está pasando por la situación económica más grande y más compleja que le ha tocado y como mismo esto pasa, le toca a él tener una responsabilidad en este sentido, ser emplazado, aunque sea mínimamente, por lo que dice o deja de decir en su concierto. Alfredo, brevemente, los artistas e intelectuales obviamente tienen derecho a su propia opinión sobre todos los asuntos, a pronunciarse, a abstenerse, pero luego sucede, como hemos visto en situaciones traumáticas anteriores, en otras dictaduras y en otras situaciones extremas, que empiezan a decir que no sabían lo que pasaba. Hay un punto importante en eso y es que estas personas vienen de lo más bajo de la sociedad cubana. En un texto, por ejemplo, de Mauricio, que fue vecino de Bebecito, describe la precariedad, la pobreza en la que él estaba. Y muchas de estas personas a veces se ven sobrepasadas desde el punto de vista intelectual por vericuetos o particularidades o conceptos que solo se manejan o solo se proyectan con bastante asiduidad desde el exilio o de los medios independientes cubanos. ¿Qué pasa? Una vez que tú llegas a lugares o a estatus como el que ha alcanzado el Bebecito, tú no dejas de ser esa persona y tienes acceso a la información, ves cosas que pasan. Durante el ascenso de Bebecito en su carrera han pasado cosas gravísimas en Cuba, han ocurrido violaciones de los derechos humanos tremendas en Cuba y ya eso deja de ser una justificación, el hecho del desconocimiento, hecho que de ser así, de que fuese ser una realidad, tampoco lo exime de la responsabilidad que adquiere al convertirse en una figura pública y más aún en una figura pública del alcance como la suya. Que estaba muy bueno el ejemplo ese de Julio, de cuando la hija nació, si se formó todo un revolú en redes sociales,
¿Por qué no se puede formar? Porque la gente se pregunta, se cuestione quién organizó su concierto. Y una de las cosas que más ha dolido con respecto a esto es que el concierto se va a realizar, por decirlo de alguna forma, al núcleo duro del exilio. Y es esto, yo creo, a la postre, es mi modo de concluir este asunto, un síntoma de que el exilio cubano asentado en Estados Unidos va a ir mutando, por decirlo de alguna forma. Si en los años 60 el exilio se fundó con un grupo de personas que sufrieron una represión mucho más dura que los que llegan ahora allí, y si esas personas se empoderaron, hoy muchos son políticos, tienen cargos de alta responsabilidad en empresas en Miami o en el sur de la Florida, en sentido general, los que están llegando ahora, los cubanos que están llegando ahora, se fueron en otras condiciones y no cargan con los mismos estigmas hacia el régimen que aquellos que fundaron los ideales sobre los cuales creció el exilio cubano. Entonces, a donde quiero llegar es que este tipo de cosas cada vez va a ser más normal y cada vez se va a normalizar más que una hija de Fernando Rojas o un dueño de un famoso bar en La Habana que goza de prebendas del gobierno vayan a Miami a organizar eventos. Que al exilio duro esto le moleste y le enerve es entendible, pero creo que hay que prepararse para que cosas como estas cada día pasen más, porque ya hay muchos hijos de muchos Fernando Rojas llegando a Miami. O sea, hay mucha gente haciendo vida en Miami, intentando crecer en Miami. Así que creo que habrá más conciertos de Bebecito. Vamos a ver lo que opina esta usuaria de TikTok sobre los que pidieron pronunciamientos políticos en el concierto, una cubana de Estados Unidos. Yo me maravillo con todas estas personas que están diciendo que en el concierto anoche de Bebecito tenían que haber gritado abajo la dictadura. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí qué se logra diciendo en un concierto abajo la dictadura. A ver, ustedes que nunca hicieron nada en Cuba, lo que tienen que hacer, todos ustedes para empezar son unos caretablas. Lo que tienen que hacer es comprarse un pasaje e irse para allá para Cuba y ponerse ahí en el Parque de la Revolución y decir abajo la dictadura. Eso es lo que tienen que hacer. Ya paren de mandar a los de aquí, paren de mandar a los de Cuba, lo que ustedes nunca tuvieron ni ovario ni huevo de hacer. A un concierto se va a disfrutar y se va a bailar, sea de quien sea el Bebecito, de Marc Anthony, de quien sea, Celine Dion, de quien sea. No manden más a la gente y no critiquen más que lo que debieron fue haber gritado abajo la dictadura. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí, o sea, con una razón contundente, que se resuelve diciendo en un concierto abajo la dictadura. A ver, yo quiero que alguien de verdad me diga a mí algo razonable, no estupidez. Aunque me quemen, a mí no me importa que me quemen por este video, me vale un rábano, pero de verdad que todos son unos caras de tabla, porque ninguno han hecho absolutamente nada para tumbar a aquello de allá, y mucho menos desde aquí. ¿Son caras de tabla? Nunca hicieron nada en Cuba, tampoco aquí. Ahora quieren que en un concierto digan abajo la dictadura. Julio, los últimos 30 segundos para ti. Están los 20.000 cubanos del estadio, el hombre nuevo, Miami como exilio económico, aquí paz y en el cielo gloria. Bueno, al parecer esa es la tendencia, pero el exilio es diverso, el exilio es complejo y del mismo modo en que va a haber más conciertos de Bebecito, como bien ha dicho Alfredo, espero que este tipo de polémicas se den en torno a las acciones de los artistas cada vez más también, precisamente porque el exilio es diverso y complejo más allá de lo que sea elemental y de lo que gane más visibilidad en la audiencia, en las redes sociales o donde sea. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Julio Llopis Casal del Observatorio de Derechos Culturales y a nuestros colaboradores Alfredo Herrera y Mauricio Mendoza. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.